Dáselo fuerte, gloria al Señor. Denle gloria a Dios, denle una aleluya. Sea un algo, denle al Señor en esta noche. Dios es bueno. Siéntese ahí en su lugar. Qué bueno que estemos esta noche nuevamente juntos para compartir la palabra del Señor. Hoy voy a compartir este tiempo en la palabra bajo un mensaje que he titulado El hábito sí hace algo. El hábito sí hace algo. Regularmente nosotros escuchamos en el refranero popular, ¿cierto?, esto dicho de otra manera: el hábito no hace al monje. Pero regularmente, ¿cuál es el contexto en el que nosotros escuchamos esa expresión? Casi siempre es al final de algo malo que ha pasado, ¿cierto? Regularmente esa expresión abraza una cierta decepción por alguien. Por ejemplo, cuando usted de alguien a quien consideraba con unas cualidades y unas condiciones especiales, regularmente atados a valores, por ejemplo la honestidad, ¿cierto?, la responsabilidad. Entonces, cuando todo aquello se viene de bruces, se cae y no funciona bien, regularmente al final de eso es que nosotros utilizamos la expresión el hábito no hace al monje. Es decir, está revestido de un cierto sentido de decepción. Algo no estuvo bien en alguien de quien esperábamos por su condición X o Y algo muy bueno. Eso pasa regularmente, por ejemplo, con nuestras instituciones en el país. Nuestras instituciones, la gran mayoría, están descuadernadas. Uno ve un policía en la calle y uno se santigua y que Dios lo coja confesado, porque uno no sabe cómo le va a ir. Y esa es la verdad. Uno va por una calle y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Uno no sabe realmente qué va a pasar en el encuentro con una autoridad. Y si usted va al sistema de justicia, usted dice, ay, Señor, si por allá llueve en eso, sí que no escampa. Y si seguimos escalando en el orden de jerarquía de las instituciones en este país, desafortunadamente el hábito ahí no hace al monje, sino que regularmente, insisto en eso, se abraza esa expresión a una cierta decepción de cuando tú esperas algo muy alto de alguien. Pero en esta noche nosotros vamos a estudiar todo lo contrario, y es que conforme a como Dios ve las cosas, el hábito sí hace al monje. Entonces venga conmigo, abra su Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron la Biblia? No me levante el celular, que yo no estoy pidiendo que me ponga canciones. La Biblia, ofrece una Biblia. Yo tengo una cruzada, lleva una Biblia en tu corazón. Lleva una Biblia en tu corazón. Oiga, si tienes problemas con la Biblia, póntela en el carro, en la bicicleta, en la mochila, en algún lado, cargue su Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia de sí misma, que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, qué bueno que podamos usar la Biblia. En Casa Abierta usamos mucho la Biblia. En Casa Abierta estamos poniendo a leer a la gente la Biblia, porque una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta de los creyentes de este tiempo, no de los de antes. Usted se encuentra con un creyente de antes y la Biblia la leían con sustancia. Si bien es cierto, eso no marcaba una diferencia entre si éramos mejores o no creyentes, a propósito de que el hábito, cierto, no hace al monje, pero conocer la palabra sí que ayuda, porque cuando vivimos momentos y circunstancias difíciles en nuestra vida, de donde el Espíritu se surte es del conocimiento que usted tenga de Dios. Es como un médico cuando va a atender una urgencia. Imagínese un médico revisando en ese momento los libros, va a estar muy complicado, se le puede morir un paciente. ¿Dónde va a estar la sustancia de lo que él pueda hacer? En lo que realmente él habla. Eso no quiere decir que en otro momento él no pueda ir sobre sus libros, muy seguramente lo va a hacer,
pero en el momento y las circunstancias de dificultad, usted se imagina a un médico, espera un poco que voy a buscar, a ver, ¿cierto? ¿Qué me... No habría paciente que aguantar. Entonces nosotros tenemos que hacer eso con la Escritura, aprender a vivir con ella. Y habiendo cerrado este comercial, ¿cierto? Para que usted vaya a comprar a cualquier librería cristiana una buena Biblia, entonces vamos a la cita de esta noche. Efesios capítulo 6, versículo 10. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Amén. Dios añada bendición de su palabra en esta noche. Este pasaje es muy conocido por la mayoría de nosotros, la armadura de Dios. De hecho, yo creo que para muchos pueblos cristianos, la armadura de Dios reemplazó el persinarse. Sí. Si antes, ¿cierto?, teníamos como tradición persinarnos, que eso tiene una historia y un sustento, y no hay que atacarlo tanto, porque para algún momento de la historia de la cristiandad eso tuvo un sentido, pero otro día hablamos de eso. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero lo que le quiero decir es que si en algún momento, ¿cierto?, eso se convirtió para nosotros en un asunto y en un signo de fe, de protección, y regularmente la hacíamos a nuestros hijos, o los padres, en fin, la armadura de Dios se convirtió para muchos de nosotros, ¿cierto? Ponte la armadura de Dios. Pasó una mariposa por ahí, ponte la armadura de Dios. Si de pronto se oía por ahí alguna cosa, agarra y ponte la armadura de Dios. Pero realmente se convirtió, o se ha convertido la armadura de Dios casi que en un fetichismo. Ha tomado unos ribetes, casi que, vuelvo, insisto en eso, un reemplazo de las prácticas paganas que antes teníamos. Algunos, vuelvo, insisto, poníamos la mata de sábila detrás de la puerta. Hoy ponemos la armadura de Dios. O antes cargábamos la estampita en la cartera o en el bolso. Hoy cargamos la estampita con la armadura de Dios. Y es así. Hemos hecho un reemplazo, ¿cierto?, de ciertas acciones que de alguna manera considerábamos protectoras para nuestra vida, y hemos reemplazado, lo decía compartiendo un mensaje anterior,
que incluso algunos leemos el horóscopo bíblico, ¿verdad? Compramos una cajita de promesas para este día, te espera y te augura. Y te vas con tu horóscopo de paz. No tengo nada en contra de eso. Yo creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, reemplazamos una vida de comunión, reemplazamos una vida de verdadero sentido de espiritualidad por ciertas cositas que vamos trasplantando de una tierra para la otra, sin que realmente ocurran en nuestra vida los cambios que tienen que ocurrir y las transformaciones que tienen que ocurrir. Y como hemos leído la Biblia tan mal, sacamos textos de su contexto y los leemos, como diría uno de mis profesores en un tiempo, como saltamontes. Vamos como los saltamontes brincando por la Biblia de pedacito en pedacito. Parecemos saltamontes brincando la Biblia. Y entonces dejamos atrás un montón de cosas que son relevantes para poder entender cada texto en su contexto. Y dice por ahí otro refranero que un contexto fuera de su texto se vuelve un ¿qué? Pretexto. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, usted me entendió, sí. Al menos lo desperté. Pero entender esto que el apóstol está diciendo, si usted lee todo el capítulo, que yo siempre le dejo tarea para que lea la Biblia, al menos cuando el Señor me pregunte, yo le dije, Señor, yo los mandaba a leer la Biblia, si ellos no leían, ya asunto de ellos. Pero yo cumplí, eso está chuleado, los mando a leer la Biblia todo el tiempo. Pablo, en ese capítulo en el que prácticamente ya se está despidiendo, habla de nuestras relaciones. Habla de las relaciones incluso de los esclavos con sus amos, de cómo tenemos que comportarnos. Y por eso empieza diciendo el versículo 10, por lo demás, es decir, habiendo dado esas instrucciones de lo humano, de cómo tenemos que ser en nuestro comportamiento cristiano de lo humano, porque a veces nos enfocamos en fórmulas mágicas para lo espiritual y dejamos de lado que la principal fórmula por la que Dios en nosotros trabaja es para que haya testimonio en nosotros, porque el hábito sí importa. Y es que a Dios no le importa que usted se cargue la armadura de Dios todos los días, pero nadie se la vea por ningún lado. Y usted se pone el casco y me pongo algunos no le entran como tenemos la cabeza más grande, entonces, y me pongo el casco, y a algunos el casco de la salvación no les entra, porque todavía están viviendo conforme a las obras. Entonces les toca ponerse el casco de la salvación de ladito. De ladito porque no les acomoda. Pero el casco de la salvación a usted le tiene que entrar completo en el cogote, si no, no hace nada. Si no, dígale a uno de nuestros gloriosos policías, si se lo encuentra en una moto, con el casquito puesto por aquí. Cuénteme lo que le pasa después. El casco, aquí está, muy bien, saludo a la bandera. Es que si no te lo pones bien, ¿cómo es? De nada sirve que lo lleves. Es un lujo. Te caes de la moto sin eso bien puesto, ¿cierto? Y no la cuentas, como un amigo mío que vio volar en estos días a alguien por su parabrisas, lo salvó el casco, ¿cierto? Entonces, fíjate que eso tiene sentido no como un fetiche, no como algo simplemente decorativo o espiritualizado. Vamos a orar y vamos a entrar en guerra y me pongo el cinto de la fe y me giro. ¿Y después qué? O sea, eso es por un ratico nada más. O sea, pareciera que hemos entendido. Están cayendo misiles aquí para ponerme la armadura de Dios. Ya yo me la iba a poner. Víctor, ¿qué pasa? Ese era para más adelante, efecto de sonido.
Y entonces vivimos como si esa armadura de Dios fuera entendiendo lo que está ahí solo para enfrentar al enemigo y para enfrentar temas espirituales contra el diablo y sus demonios, principados y potestades. Has dicho esto un montón de veces. Hay gente que paga plata para que le enseñen a conocer el diablo. La pérdida de plata más grande que usted puede hacer. Fíjate, yo voy a pagar plata para que me enseñen a conocer al diablo. Cuando la Biblia lo resume en una cosita: Él es padre de toda mentira. Usted necesita saber algo más del diablo después de eso. Entonces, con eso usted no es suficiente. ¿Qué más usted necesita después de eso? Le dieron el número de la cédula, ya usted conoce todas las transacciones de ese sujeto. Pero nos enfocamos en eso, que tenemos que conocer las no sé cuándo y las no sé dónde. Y de Dios no conocemos nada. 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 Por eso, cuando el enemigo se le apareció a Jesús en el desierto, el Señor sí que tenía su armadura bien puesta. Porque una de las cosas, y aquí va uno de los temas principales de esta noche, que Jesús entendía que podía hacer por ti, si algo hace la armadura de Dios por ti, es darte identidad. Porque quien se pone una armadura tiene sentido de pertenencia, pertenece a un cuerpo regularmente. Usted no se pone una armadura a menos que sea Halloween, ¿verdad? Y usted quiera disfrazarse. Pero de resto, regularmente la armadura la podemos asimilar a un uniforme. Si usted contextualiza ese texto escrito en ese tiempo, a un día de hoy, usted puede decir un uniforme. Yo voy a hablar del que me gustaría, un piloto de la FA, Fuerza Aérea. Y entonces, cuando yo ya me adecuo a eso, eso no me hace piloto de la FA. ¿Cierto que no? No. Yo debía haber tenido un entrenamiento, una educación. Pero el uniforme sí hace algo por mí. ¿Qué hace? Qué lindo. Aquí tendrían que irse ustedes para casa. Claro, la armadura lo que hace en mí es recordarme quién soy yo. Me da mi identidad, me la reafirma. Habla de cómo yo estoy enfrentándome a unas potestades, principados y todo lo demás que usted quiera. Pero que lo que prima sobre eso es la identidad que Dios me ha dado, por la cual yo me puedo poner esa armadura. Hay gente que se la pone y parece que se le cayera. ¿Y qué tiene? No puedo dormir porque me persiguen. Y ahora sí, yo me pongo la armadura todas las noches, todo, en el día, en la tarde, pero entonces, lo que el apóstol está diciendo, luego que nos dice: oigan, ustedes tienen que dar un testimonio externo de quiénes son, cómo se relacionan, cómo se aman, cómo se perdonan, cómo se cuidan. Entonces, cuando ese uniforme de mi cristiandad es visto por los demás, entonces yo puedo entender que eso que está afuera está sostenido por todo esto que él enumera. Y por eso cada una de ellas empieza, vuelvo e insisto, por algo fundamental, y es la verdad. Por eso la verdad más grande que el enemigo va a intentar robarte a ti es tu identidad. Estoy solo, no tengo a nadie que me ayude. Recuerda, nadie puede hacer algo por nadie. No, estoy aquí. ¿Quieres que te ayude? ¿Puedo hacer algo por ti? No, es que nadie me ayuda, y cuando te estoy preguntando que si necesitas que haga algo por ti. Entonces, la verdad de Dios es saber que tú no te cuidas por tus obras. ¿Cuántos de nosotros creemos, póngase la mano en el pecho, que poniéndose esa coraza y todo lo que dice que está ahí, la armadura de Dios, enfrentaría a usted al enemigo? Levánteme la mano y sea honesto.
ir? O sea, ¿qué es lo que necesita hacer este hábito en mí? ¿A dónde tiene que ir este hábito? Hablando como ropaje. ¿Qué es lo que tiene que hacer en mí? ¿Qué es lo que tiene que transformar en mí? No es transformar las circunstancias externas. Sí, yo sé que estoy peleando contra todo lo espiritual y contra toda la maldad que existe. Yo lo sé. Pero también yo sé que mi Padre me ha dicho que su Hijo, que es mi hermano, en el cual junto con él yo estoy sentado en regiones de gobierno en las alturas, ya la venció. Entonces, ¿cómo voy yo entendiendo en mi vida que la armadura de Dios tiene para mí un porcentaje grandísimo de trabajo si yo entiendo quién soy? ¿Por qué la puedo tomar? Pregunta: si a mí me sorprenden con un uniforme de cualquier fuerza armada del país, ¿qué dice la ley que me puede pasar? Me pueden meter preso. Porque yo no puedo utilizar, ¿cierto?, un uniforme. Son prendas de uso privativo. Esta armadura es de uso privativo de los hijos y de las hijas de Dios. Y si algo hay en ello de místico, de poderoso, es su identidad. Esa es la mayor verdad. Cuando tú te la pones, cuando tú la invocas o como tú lo quieras decir, haces uso de ella, lo que le estás recordando al cielo, si es que necesitas recordárselo, es que junto contigo hay una hueste de ángeles peleando, que tú no estás solo y que el Rey de los ejércitos está peleando junto contigo y que tú tienes una identidad junto con otros y con otras, batallando cosas que quizás hoy tú estás pensando aquí que no se están logrando, pero que Dios te dice que lo vas a lograr, lo vas a obtener, y tú lo tienes que decidir creer. Oye, es que yo no sé si usted pensó que yo venía a traerle un mensaje hoy místico o lleno de no sé qué cosas, pero yo de lo que vengo a hablarte es de una verdad, y esa verdad tiene que ver con la justicia de Dios. Y hay una justicia de Dios que no está basada en tus obras. Por eso tú te la puedes poner, porque esa justicia le recuerda a Dios quién eres tú. Uno que camina justificado por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces esa justicia te hace más que vencedor. Y si eso te parece poderoso, lo es. Y en extremo lo es. Porque no hay algo por lo que Dios más pueda moverse que por su amor por ti, que no siendo pecado se convirtió en pecado para que la justicia del amor y no la de la retribución te salvara. Por eso es importante la justicia, porque tú has sido justificado no por tus obras, sino por las obras de aquel que te amó. Wow, entonces cuando ese montón de enemigos espirituales te ven, ¿a quién están viendo? ¿A tus obras o a las de Cristo? Por eso tú tienes que entender que cuando tú entras en esta dimensión espiritual, no se trata de ti, se trata de Él. Lo que te está recordando es que tú estás metido dentro de un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y el cuerpo está protegido por unas dimensiones de la esfera de Dios que nadie las puede cambiar. Escúchame, la justicia de Dios nadie la va a cambiar de ti. Nadie. O es que sin su justicia hubiéramos perecido, que equivale a su gran misericordia, porque todos éramos dignos de haber sido condenados. Todos. Entonces caminamos en una armadura de Dios que nos recuerda entonces que cargamos un hábito que sí tiene mucho que decirnos, que sí tiene mucho que aportarnos. Si yo les hablo de Cantinflas, ¿qué se viene a sus mentes? ¿Qué se viene a sus mentes? Cantinflas. Es una pregunta muy difícil. Digo, Cantinflas. No, usted necesita ver la imagen, no la necesita ver. Porque aquí
ya usted la tiene, la mayoría al menos. Vamos a guardarle, o creo que hasta los pequeños, porque aquí me está diciendo Martín que él también sabe quién es Cantinflas. Fíjese lo poderoso que es la identidad. Qué poderosa que es la identidad. Y ni siquiera le estoy hablando de la identidad de un superhéroe. No le estoy mencionando a ningún superhéroe, le estoy mencionando a Cantinflas. Y enseguida se viene a nuestra mente quién es. Porque hay fijada en nuestra mente una. Qué bueno que esa misma capacidad la usaras tú para saber quién eres. Amén. Cuando estás enfrentando tus batallas. Amén. Y que aunque el enemigo te diga, es que ese no es Cantinflas, Cantinflas es uno que usa calzoncillos, que tiene una capa y vuela. ¿Usted qué me va a decir? Vio que se puede. Se puede. Se puede. Entonces el hábito sí lo hace. Es posible hacerlo. Claro, pero usted tiene que desarrollar ¿qué cosa? Identidad. Claro, usted tiene que caminar identidad. Usted tiene que transitar. Usted tiene que respirar identidad. Usted tiene que fluir en identidad. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Le voy a narrar una historia en los minutos que me quedan, rapidita, para que usted se pueda ilustrar un poco más sobre lo que en esta noche, en este mensaje, yo quiero compartir. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Usted conoce esta historia. Había un gigantón enorme llamado durante 40 días con sus noches. 40 días con sus noches. Le gritaba al pueblo de Israel: cobarde, partida de polijaguao, no sirven para nada, lo voy a, mejor dicho, con una manito amarrada. No, eso les decía. Así como a veces te coge el enemigo así que te quiere aguar los boles. 40, estaban medio durmiendo y venía diciendo: no sirven para nada. Eso eran los buenos días. Despiértate que te comen. 40 días. Lea la Biblia para que vean que lo estoy diciendo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Y en ese contexto llegó uno que sí sabía que el hábito hace al hombre. ¿Sabes cuál era su hábito? De pastor. Terciado aquí, una mochilita, medio así como así, ¿sabes? Como David, ¿tú sabes? Y llegó y ¿qué es lo que pasa aquí? Y dice que encontró a todo el pueblo de Israel tembloroso. No, que mira el gigante ese que está allá. Y David preguntaba: ¿pero igual? Ese que está ahí, no lo veo. Es el grandote ese. Yo veo a Jehová que está ahí parado detrás de él. Oiga, no le comió cuento ni desde la primera, léalo. Es que no hubo un momento en el que David se pusiera como que, oye, qué grande es. Y para colmo de males tenía hasta escudero. O sea, era chancletúo, tramocúo, como cuando tú dices, fuera de que me salió este problema, ahora me salió este otro. Pero David no veía problemas, él veía oportunidades. Amén. Para él salir victorioso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Oh, pero qué tremenda la armadura que tenía este muchachito. Puesta por fuera, no, vivida, establecida en vida, en una identidad de quién lo había hecho Dios. Y era que ya él estaba ungido por Dios como un real sacerdocio. Pregunta: ¿cuántos son aquí real sacerdocio? Amén. ¿Cuántos son linaje escogido? Pues esto es para alguien en esta. Aleluya. Dice, ¿cómo es la cosa? No, hombre, no. ¿Y usted sabe qué pasó? Entonces, lea conmigo allí. Por favor, siga leyendo en su Biblia. Entonces dice que David añadió que el Señor me ha librado
de las garras. Estoy leyendo desde el 37 para contextualizar. Y David añadió: el Señor que me ha librado, escuche, de las garras del león. Llame a esos principados, potestades, gobernadores. Póngale todos los cursos que usted vaya a perder plata de guerra y oración, páguemelos a mí. Yo ya le resumí el curso, pero no bote plata en eso. Y de las garras del oso. ¿Está oyendo? Me librará, escucha, me librará de las manos de este filisteo, incircunciso, hijo de su reverendísima madre que lo parió. Eso es la versión de Ernesto Estrada. Amén. Claro, eso es tener. Amén. Si tú me vas a venir a insultar, es que lo que le está, tú me vas a mí que soy pueblo de Dios, que soy un hijo de Dios. O sea, tú vas a venir a desestimar la simiente por la cual yo he sido engendrado. Él me está escuchando, por eso yo le vine a hablar de identidad, porque lo que la armadura de Dios hace es afianzar en usted alguien que no sabe quién es. No puede usar eso, o la va a usar de tal manera que le va a quedar grande. No le va a servir, no le va a servir. Entonces David le dice: no, olvídate de ese asunto, no, tú estás mal, vente, vamos a contarte qué es lo que va a pasar. Y mira que le dice: ven, que el Señor sea contigo, le dice Saúl. O sea, Saúl lo despide así como no muy seguro, como cuando tú le dices a alguien: yo voy a salir más que vencedor de esto. Y la gente dice: sí, cómo no. Sigue creyendo que con ella hoy al pastor ese predicar allá, que lo hace muy bien, entre otras cosas, va a resolver. Yo tengo identidad. Si usted no la tiene, eso es un problema. ¿Cierto? O sigue creyendo que con esa iglesia y picatín y pacataca ya te va a ir peor. Y peor. Y David dijo: no, el asunto aquí está claro. Es que no se trata de mí, se trata del que me ha librado, del que lo ha hecho por mí, del que me ha revestido de poder para poder enfrentar al enemigo. Entonces escúchame, ¿tenía o no tenía un hábito David? Ahora, ¿lo hacía ese hábito un guerrero? Por supuesto que lo hacía. Entonces, vale, vamos a la Biblia, vamos a terminar, ya usted sé que quiere irse. Entonces dice que pasó algo aquí en el 38, vamos a ver. Saúl vistió, fíjese, y aquí viene un asunto importante. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Entonces resulta que empieza a pasar que David se ciñó la espada sobre su ropa militar, trató de caminar, pues no las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esta cosa, con esto, ¿verdad? Pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó. Tú no necesitas vivir la identidad de otro. ¿Hay alguien oyéndome? Tú no necesitas pelear con la identidad de otro. Ay, es que yo quiero ser fuerte como esa hermana, como ese hermano. Yo creo que se enfrenta a todo, Dios. Ay. Tú tienes que trabajar tu propia identidad. Amén. Tú tienes que ajustar la armadura de Dios a quien tú eres, que te quede a ti. Y yo no podría ponerme un cinturón 38, no podría, porque mi cinturón tiene que ser 32, máximo 34, anote para los regalos. No podría, uno 38 me da la doble vuelta y me guindo con ella. Y lo peor, que los calzones me quedarían en el piso. ¿Qué tengo que hacer yo? Ponerme uno que me ajuste, que me quede. Que el pantalón
si yo corro, si yo salto, si yo brinco, se mantenga ¿en dónde? En su lugar. O sea, tú tienes que ajustar tu fe en la medida que donde tú vayas, ella se mantenga ajustada a ti. No camines anhelando lo de otros, camina anhelando la identidad que Dios te ha dado a ti, para lo que Dios te ha dado a ti, para lo que Dios quiere hacer contigo, porque el hábito sí hacerlo. ¿Cuál era el hábito de David? No, es que yo mantengo una relación con papá. Y con papá hemos vencido leones, y con papá hemos hecho y hemos también sacado victorias de las que nadie daba un peso por mí. Y usted conoce el resto de la historia. David mandó para el chorizo. Todos los desolvió. No, quítame este asunto. Y retornó a su identidad. Y buscó en lo que él sabía y agarró unas piedras, y ya usted conoce el resto de la historia. ¿Tenía o no tenía lo importante David? Es que no necesitamos desarrollar esa parafernalia evangélica que a veces nos enseñó el pentecostalismo tan terrible. Y la armadura solo le queda a los perfectos, a los que hacen todo bien. Ay de ti si tú no lo haces bien. No hay armadura de Dios para ti. ¿De dónde ha salido eso? Como si tú dejarías desprovisto y descuidado a tu hijo porque se portara mal. Si vosotros que sois malos padres sabéis dar a vuestros hijos buenas cosas, cuánto más vuestro Padre que está. Lo que pasa es que hay un poco de gente preguntándose dónde está Dios porque no lo ha conocido. Y en tu nombre hicimos y en tu nombre deshicimos, apartados de mí, que nunca los conocí. No los conocí nunca, porque el conocimiento de Dios pasa, y con esto termino, por algo importante que es la paz. Tú sabes que tiene que hacerte la armadura de Dios un hombre y una mujer que camina en paz. Ay, qué conclusión tan hermosa. Se lo digo por mí, vuelvo y le digo, porque muchas veces lo que más perdemos en nuestro caminar, ¿qué es? ¿Y de qué nos vale orar y reprender y patatán y no estamos en paz? No experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el todo entendimiento es que no tengo para pagar, pero que Dios suplirá conforme a su riqueza. Yo no tengo para resolverlo, pero Dios ha dicho que con Él yo soy más que vencedor. David caminó hacia su oponente lleno o no de paz. Creo que ni se despeinó. Tranquilo, mano, que aquí esto está resuelto. ¿Cuántos de nosotros podemos enfrentar las situaciones que hoy vivimos con esa paz? Sería bueno que tú pudieras ponerte ese calzado de la paz. Pero tú sabes, vuelvo y te insisto, y nos devolvemos hacia lo más importante, que es tu identidad. Yo sé que calzo 41, 42 para los que están anotando los regalos. Le doy la talla en americano 11, ¿cierto? Pero si yo intento ponerme un zapato 38, no me va a quedar. No voy a poder meter el pie en él, no va a ser. Y si lo logro hacer, voy a caminar como loro en plancha, ¿usted sabe? Posible. Lo mismo que si me pongo unos más grandes, los zapatos van a dar la vuelta en la esquina primero que yo. Me van a hacer ampollas igual que si fueran pequeños. Si yo tengo que trabajar el zapato que es de mi forma. Están orando contra estos zapatos, están orando contra siempre en el nombre de Jesús. David experimentó una verdad, y con esto termino, póngase sobre sus pies. David vivía una verdad. ¿Cuál era la verdad? Que él era un hijo de Dios, y que como hijo de Dios él había experimentado victorias.
Él experimentó una justicia de Dios. Decía, Dios ha sido bueno porque me ha sacado vencedor. Yo he enfrentado leones. Piensa en la mano. ¿Quién de nosotros puede vencer un león? Y David dice, yo he enfrentado osos. Y la justicia de Dios ha prevalecido a mi favor. Me ha cuidado. Y eso hizo que David pudiera caminar en paz. Claro, porque cuando tú tienes una verdad y la abrazas, y tú puedes saber que esa verdad prevalece como justicia, entonces tú te llenas de paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces produce en ti lo que se llama fe. Goliat había caído, no había caído, pero ya David lo estaba viendo descabezado. ¿Tú sabes qué le dijo David? Hoy mismo las aves te van a comer pedazos de animal. Te van a volver, ya tú sabes, o sea, mejor dicho, mira. Eso se llama fe. Anticiparse. Qué lindo que la armadura de Dios te sirva para anticiparte, no para andar repitiendo novedades, para que tú te anticipes. Yo camino en la verdad de Dios, soy un hijo, soy una hija de Dios. Entonces, por cuanto yo sé esa verdad, yo me anticipo y yo sé que esto que hoy me está afligiendo, que me puede estar de alguna manera presentándose como algo grande, yo lo puedo vencer en el nombre del Señor. Y entonces tú empiezas a llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces le digo, mira, tuki tuki lulú, hoy no pasas. Y entonces cuando esa fe te ha llenado, ¿qué experimentas tú? Salvación. ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel? Salvación. Pero no hay que hacer cosas místicas, hay que hacer vida a la palabra. Vida a la palabra. ¿Cuántos necesitamos experimentar salvación de Dios? Ya deberíamos estarla experimentando. Por eso esa salvación tiene que estar ¿dónde? Aquí es donde tiene que trabajar esa salvación. Pidámosle al Señor antes de irnos en esta noche que su salvación pueda tomar todos nuestros pensamientos y que podamos tener la convicción que el hábito sí hace algo. Sí hace algo. Cuando tú caminas con esa armadura, entonces tú ves que sí, entonces sí lo puedes usar. Estás hecho de un hábito. ¿Y sabes cuál es ese hábito? Confiar en el Dios eterno. El Dios de los ejércitos que me ha dado la victoria contra todos esos enemigos, te entregará hoy en mis manos. ¿Cuántos podemos irnos en esta noche con esa resolución? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, entender que tu justicia prevalecerá por los siglos de los siglos, Señor. Tu verdad es la misma de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Que tu salvación no ha dejado de estar sobre tu pueblo, Dios. Permítenos al salir de este lugar, salir caminando con esa verdad, Señor, que nos sostiene, que nos alienta, Padre. Permítenos, oh Dios, poder entender que cuando confiamos en ti, Señor, somos más que vencedores. Te damos gracias en tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Dios les guarde.